UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta. Y yo le comenté que a mí me ha gustado mucho un cuadro muy picasiano como de un ángel, que recuerdo que yo tenía eso. Entonces dijo, ese cuadro es mío. Entonces a mí me pareció tan maravilloso que sin saber uno que él era Roda, ya uno encontrara el gusto por su manera de dibujar. Pues yo desde que estaba en bachillerato adoraba a Picasso. Entonces yo creo que eso me hizo relacionar profundamente con esa pintura, y yo lo que descubrí en ese Roda primero, en ese Roda de esos años, era la conexión, la gran conexión con Picasso. Era una enseñanza nueva, por lo menos en Cataluña. El Instituto de Escuela era una filial de un experimento que se hizo en Madrid, en España, vamos, que se llamaba la Institución Libre de Enseñanza. Entonces era una educación laica, liberal, en el amplio sentido de la palabra, de coexistencia, ¿cómo se dirá eso?, niños y niñas. Y bueno, para mí fue muy importante, por muchísimas razones. Yo vengo de una familia muy tradicional, muy española en el sentido ese, muy autoritaria, y fue un gran cambio que me separó bastante y casi diría yo definitivamente de mi familia, porque las ideas, todo chocaba bastante. Yo naturalmente me afilié más al bando de mis amigos, de mis profesores y del colegio. Eso duró hasta el final de la guerra, hasta el 39, en que Franco clausuró estos centros de enseñanza y acabé mi bachillerato en un colegio normal, por decirlo así. Era un colegio laico. Yo había estudiado, como todos en mi casa, en colegios religiosos. Entonces, ahí en el instituto de escuela no había educación religiosa, no había clases de religión, ni había ningún tipo de confesión, ni siquiera política. Claro, eso es un poquito más difícil de decir, porque al hablar de una enseñanza liberal en la cual los temas se planteaban con gran apertura, eso implicaba, de todas maneras, ante una sociedad muy, como diría yo, ay, Dios mío, muy cerrada, por decirlo así. Yo tenía facilidad para el dibujo. Yo nunca pensé en ser artista, nunca en la vida. Tenía facilidad para dibujar. Yo era muy mal deportista, la patada. Y entonces, naturalmente, cuando uno es joven, a las niñas les gustan más los deportistas, obviamente. Entonces el niño cuando juega fútbol pues, es un poquito mal visto. Entonces yo me regeneraba, hacía méritos haciendo los dibujos. Hacía muchos dibujos de artistas de cine. Entonces tenía un prestigio entre las niñas de la clase. Aunque parezca paradójico, de un poco de risa, yo empecé por ahí mi carrera. Empecé haciendo y poco a poco me empecé a interesar la cosa, entonces hacía retratos al óleo a cualquier compañera o compañero que me pagara, me diera los materiales. Yo pintaba un cuadro, así empecé. Durante muchísimos años mi vocación era la literatura. Nunca pensé en ser pintor, lo digo, fue más tarde. Pero sí trajinaba mucho con colores, con lápices, con todo eso. Durante la guerra, el principio de la guerra, para nosotros, yo tenía en esa edad 13 años, creo que tenía, 13, 14, pues no fue muy traumático. Es decir, nosotros los niños no entendíamos bien lo que estaba pasando. Yo recuerdo, por ejemplo, una mañana, nosotros salíamos, era un domingo, salíamos a misa. Y mi madre dijo, niños, que no, papá dice que no salgan a misa, que hay guerra. Esa cosa como tan divertida, que parece un chiste de Gila, del humorista español, no salgan que hay guerra, no deja de ser sorprendente.
Y efectivamente empezó la quema de conventos, la quema de iglesias, y yo recuerdo que con un hermano subíamos a la azotea de casa a ver si por fin veíamos quemar un colegio grande que había cerca de casa, y nunca lo quemaron. Pero aún no era muy consciente de lo que todo eso significaba, ni de qué eso iba a durar. Había mucho, la zona republicana, donde nosotros vivíamos en Barcelona, no hablo de la gente mayor, para nosotros, la idea de que eso era un alzamiento de unos militares y que obviamente eso no iba a tener éxito. Obviamente tuvo éxito y la guerra duró 3 años y fue espantosa y sangrienta y horrible. Pero el clima era un clima que es difícil entender eso cuando uno está en guerra. ¿Cómo uno no se da mucha cuenta de las cosas? ¿Cómo ahora aquí estamos hablando de esto y no sabemos si en este momento están matando a la gente en Urabá? Es un poquito así. Hay una especie de inconsciencia, de apego a la vida que está por encima muchas veces de ciertos terrores o ciertas cosas que produce el conocimiento de las causas y de los hechos. En el año 50 hubo un concurso organizado por el Instituto Francés en Barcelona para dar unas becas para estudiar en París. Pues se presentó todo el mundo, nos presentamos todos los pintores, porque en esa época era muy difícil salir de España. Y yo gané y en octubre del 50 me fui a París. La beca era 10 meses, digamos un año por decirlo de una manera simple. Cuando se acabó volví a Barcelona. Pero claro, todos mis amigos me escribían, me contaban lo que pasaba. Barcelona era muy aburrida en esa época, era la época franquista, y no sé, pues yo hice lo que pude, vendí lo que tenía, los libros de arte, que es lo único que podía vender, y llegué a París sin un centavo. Recuerdo que llegué a París y encontré un amigo, un español, que me dijo si le podía prestar plata. Y yo le dije, no, que no tenía nada. Y dice, ¿cuánto tienes? Le dije, 6.000 francos. Dices, no te da para nada, préstamelos. Dijo, también es verdad, no me da para nada, y se los presté. O sea que yo entré a París sin un centavo. La beca te daba para estudiar en alguna escuela, en alguna cosa de arte, y yo, naturalmente, muy petulante, y yo les dije a los señores del comité que yo, si me había ganado la beca, era porque sabía pintar, que entonces yo no me iba a meter en ninguna escuela de arte, que me dieron unas cartas para ver a unos artistas, y que me dieron un poquito más de plata para comprar material, cosa que hicieron. Y yo pedí una carta para ver a Braque, otra para ver a Rouault, y la tercera, no me acuerdo para quién, y naturalmente no los fui a visitar nunca, cosa que hoy día me pesa mucho. Pero uno cuando es joven es muy vanidoso y muy creído. Picasso fue un deslumbramiento tremendo, tremendo. Es decir, yo caí en las garras de Picasso, por decirlo así, y me costó mucho quitarme encima, no de la influencia, porque las influencias son sanas. Lo que es malo es lo que yo llamaría el mimetismo. Yo llegué a un momento en que no podía dibujar una mano sin dibujarla como lo hubiera dibujado Picasso en cierto momento de su historia, en que organizaba todo a la Picasso. Y tuve una especie de crisis ya en Colombia, y fue cuando una vez decidí no pintar nada figurativo, precisamente para evitar toda posibilidad de influencia de Picasso. Yo creo que Roda es un artista muy de nuestro país. Pero para contestar algo de lo que inquieta, si Roda tiene más que ver con el arte español que con el arte colombiano, yo diría que Roda, cuando llegó a Colombia, tenía un estilo influido por Pablo Picasso. Pero recordemos que Roda
que Picasso pues estaba viviendo en Francia, en donde estuvo Roda un tiempo antes de venirse para el país. Y como cualquier artista del siglo XX, en los años 40 tardíos, en los años 50 tempranos, pues Roda pues miraba con mucha atención la obra de Pablo Picasso. Cuando hace sus primeras abstracciones, la serie de los Escoriales y la serie de las tumbas en los primeros 60s, la pintura abstracta de Roda está conectada particularmente, en mi opinión, con la Escuela de París. No, Miró nunca lo conocí. Fui profesor, es muy divertido, en un colegio después de la guerra, fui profesor de dibujo de la hija de Miró. Y hay una anécdota ridícula, pero que a mí siempre me da risa. Yo una vez a estas niñas, ese sí era un colegio de niñas, porque ya era después de la guerra, un día les dije que dibujaran algo pues para soltarles un poquito, que dibujaran algo, un tema de una novela, de una película, de algo. Y recuerdo que, no sé por qué, la mayoría hizo una cosa de Poe, de Edgar Allan Poe, del Gato Negro, alguna película que seguramente habían visto. Y esa cosa que gusta mucho, el drama, ¿no? Y hubo una, la única, que pintó una princesita, como una hada, con un cucurucho, estrellitas, como tan cursi, y era la hija de Miró. Y a mí siempre me impresionó. Pues no sé por qué uno cree que la hija de Miró pues tiene que ser como el papá, ¿no? Pues no, la hija de Miró, una niña común y corriente que le gustaban las princesitas. Yo llegué a Colombia a finales del 55 y estamos a finales del 95, o sea, hace 40 años. ¿Qué ha pasado en esos 40 años? En esos 40 años han pasado, de todo. En esos 40 años han nacido 4 hijos. Fui profesor en la Nacional, un tiempo corto en la Facultad de Arquitectura, y después estuve en la Universidad de los Andes, donde fui director de la Escuela de Bellas Artes. Hasta 14 años estuve en total allá. Es muy interesante el haber tenido contacto con estos pintores, casi todos más jóvenes que yo, claro, porque son diferentes maneras de concebir la enseñanza y también la pintura. Y eso es una parte que yo creo que es muy buena. Yo creo que para un pintor es bueno estar en contacto con otra gente. Uno tiende mucho a aislarse. Yo ahora, por ejemplo, vivo muy aislado, pero yo creo que ya me lo he ganado, ya son muchos años los que tengo. Pero esa cosa viva de discutir sobre si el arte debe ser más racional o menos racional, sobre la manera de hacer pintura, coincidía con el principio de lo que ahora es el movimiento joven artístico, no en Colombia, sino en todo el mundo, que es una especie de cosa muy, donde la pintura, el oficio está muy marginado. Nosotros estamos todavía a caballo de eso, éramos como la última época en que la gente aprendía a dibujar y a pintar. Papá generalmente, después de ir a hacer el mercado, porque eso creo que es lo más importante de la vida de papá, vuelve, organiza el almuerzo y se encierra en su estudio. Generalmente, que yo sepa, pone una ópera, le gusta mucho la ópera y en general creo que escucha una ópera completa diariamente. Oye su ópera y pinta, medita mucho, mira mucho lo que está haciendo. Va y viene del cuadro. Creo que es menos lo que toca el lienzo que lo que piensa y lo que mira la pintura, en lo que yo lo he visto pintar.
los pintores, bueno, siempre hay unos pintores con quien uno tiene mejores relaciones que con otros. Me refiero a relaciones de simpatía personal, de cómo entenderse, con quien habla uno más. Yo, por ejemplo, yo soy muy amigo de Luis Caballero y de Santiago Cárdenas, ambos personas muy cultivadas, no diré cultas, que en Colombia quiere decir otra cosa, cultivados, muy interesados por el arte, con los cuales se podía hablar muy bien. Yo creo que eso siempre ha sido muy útil. Yo recuerdo otra persona con la que, sobre todo al principio de mi estadía en Colombia, hablaba mucho y me reía mucho, me divertía mucho, era con Alejandro Obregón. Alejandro Obregón era un hombre capaz de pasarse toda una noche bebiendo, claro, pero hablando también. Y yo recuerdo unas peleas, no peleas violentas, peleas, discusiones sobre temas de pintura que eran fabulosas. Yo recuerdo una vez una discusión tremenda entre si era mejor el Veronés o el Tintoretto. Él naturalmente estaba por el Veronés y yo naturalmente estaba por el Tintoretto. Yo recuerdo esas discusiones como una cosa fabulosa. Una vez me pusieron a escribir sobre Roda. En este momento me tocó hacer una gran síntesis o metáfora, porque después de 42 años es muy difícil decir algo que sea exacto. Puedo leer algo de lo que está escrito aquí en esta semblanza de Roda. A Roda le ha costado toda una vida aprender a decir no y se enfurece en forma desmedida cuando se ve obligado a hacerlo. Contesta personalmente todas las llamadas que entran a su casa y amedranta al interlocutor con su laconismo. Personal y diariamente provee también de alimento a todos los de su casa, incluyendo a los perros, según un juicioso criterio que combina sabores y economía y provoca nutridos intercambios con las vendedoras. Roda manifiesta algunas dudas metafísicas, muy pocas en lo que atañe a lo cotidiano y doméstico, porque para bien o para mal todo debe resolverse, y si su delegado no le apura, encontrará su encargo hecho. Yo también pinto, también hago grabado. Un poco me imagino que en cierta manera por una admiración de toda la vida hacia él. Pero aparte yo creo que él también es un poco actor. De hecho, ha hecho pinitos. Y yo creo que aquí un poco, en esta familia todos somos algo de todo. Un poco escritores, un poco actores. Bueno, yo en Colombia he hecho muchas exposiciones, muchísimas. Y la relación con el público ha ido mejorando. Me costó mucho la aceptación. Sobre todo, tuve, como dicen, el favor del público con mi primera exposición de grabados, que era un tema que se llama El retrato de un desconocido. Recuerdo que cuando iba a hacer la exposición, el de la galería, el señor Meindl, me decía que en Colombia la gente no compraba en grabado porque el hecho de que una obra no fuera única, eso no, en su cabeza no, porque la gente creía que si gastaban plata era para tener una obra única, pero una obra múltiple no le gustaba. Bueno, entonces me hizo la exposición y fue la primera vez que una exposición mía tuvo éxito. Me refiero ahora simplemente al éxito comercial, que hubo aceptación del público, gustó mucho, eso me estimuló mucho y seguí haciendo grabados, que yo nunca había hecho, y estuve 10 años haciendo grabados sin pintar. Yo llegué a Colombia y la primera vez que alguien habló de mí fue Marta Traba, en una cosa muy curiosa. Yo había pintado una iglesia y tuve muchos problemas con la gente de la iglesia, y sobre todo con las señoras de la iglesia, las feligresas. Una vez me amenazaron de que iban a retirar el apoyo si yo seguía pintando eso, y no sé por qué les parecía tan feo o tan raro. En parte empezó por una cosa tan grotesca, empezó porque era un ábside en el centro de una imagen de la Virgen con el niño. Y ya en el boceto, el padre de la iglesia me dijo que no, que lo tenía que cambiar porque ese niño parecía un chino de la calle. Y yo no entendí muy bien qué quiere decir la palabra chino, yo ya la sabía, pero bueno, chino de la calle. Le dije, ¿pero qué era? El niño Jesús, ¿qué era? Era un chino de la calle. Entonces, ¿qué era? Un niño de la calle era palestino. Esa gente no es... Ah, no, pero el niño debe ser mono. Decía, ¿mono? ¿Dónde sacó usted que el niño Jesús era mono? Era de pelo negro y con ojos negros. Bueno, esa era mi idea. Hubo grandes discusiones. Parece mentira que esas tonterías todavía pudieran existir.
Después otro problema por Los Ángeles. Los ángeles míos tenían alas, pero no tenían alas de paloma, no tenían alas con plumas. Y también hubo una discusión, y yo le decía, ¿pero dónde sacaron ustedes que los ángeles tenían alas de paloma? Ni siquiera alas, ni siquiera han visto ángeles ustedes ni nadie. Entonces, ¿cuál es toda esta tontería? Es que la tradición. Le decían, no, la tradición no. La tradición que han impuesto ustedes. Yo creo que estamos en una época de bastante apatía. Yo creo que la gente joven de hoy, me da la impresión, no les interesa en absoluto la política ni las cuestiones sociales, me da la impresión. Son más otras cosas, la gente está muy desengañada y muy escarmentada. Yo diría que es una generación que tiene... Bueno, es un fenómeno no de Colombia, es un fenómeno mundial. Yo lo he visto en España. La gente de España ya no más, que no nos echen más cuentos de que si la guerra, de que si Franco, de que si los socialistas. La gente quiere más divertirse y otras preocupaciones de libertad. La libertad entendida de otra manera, que también es útil. La situación política colombiana, pues yo creo que es delicada, sí, siempre ha sido delicada. Este es un país de mucha violencia. No creo tanto porque la gente sea violenta, como se dice mucho, que también lo es, pero por alguna razón misteriosa. Pues este ha sido un país que ha sido toda la vida víctima de intereses muy fuertes. Es un país que pasa de un feudalismo a un sistema moderno demasiado rápidamente. Yo me he metido un poquito la impresión. Todavía la gente considera que si les quitan una cosa hay que defenderse a la fuerza de que se la quiten. Y aquí han quitado mucho. Y ha habido mucha violencia generada. Y yo no sé, a mí me da un poco la impresión que la gente joven de hoy están aburridos un poco de esa historia. Entonces piensan más en libertades personales, en la libertad sexual, en la libertad de escoger su música, de escoger su modo de vida. Eso también son revoluciones, yo creo, importantes también. UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.